Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo que es imposible hablar de ojo seco y superficie ocular sin hablar de párpados. Los párpados son los encargados de aportar un elemento fundamental de la lágrima, que es el componente lipídico. Y además, a través de la posición adecuada y el movimiento de los párpados, logra distribuir estos tres componentes de la lágrima, que es el componente lipídico, el acuoso y el mucinoso, sobre toda la superficie ocular. El ojo seco no solo se trata de tratar los síntomas, sino que hay que tratar la causa, ya que no hay un tratamiento que por sí solo logre mejorar el ojo seco. En todos estos casos, todos estamos de acuerdo que obviamente hay que hacer además un reposicionamiento palpebral. Recordemos que la hemostasis de la película lagrimal está a cargo de un sistema integrado por las glándulas lagrimales, la superficie ocular, los párpados en lo que refiere su posición y su movimiento, y los nervios sensoriales y motores. Estos además se encuentran regulados por factores hormonales, ambientales, la sensibilidad y que los movimientos estén adecuados para cumplir una función. Y esta función es preservar la integridad de la película lagrimal, lograr una transparencia corneal y finalmente proyectar imágenes claras sobre la retina. Este sistema, cuando está funcionando adecuadamente, mantiene un equilibrio entre la secreción y la evaporación de las lágrimas, logrando una osmolaridad adecuada. Cuando falla el sistema de regulación, se pierde este equilibrio, produciéndose una disminución de la secreción o un aumento de la evaporación. Este desbalance lleva a un aumento de la osmolaridad. Y el aumento de la osmolaridad lleva a daño epitelial. Y todo esto que les comenté se resume en el famoso círculo vicioso del ojo seco, donde vemos factores ambientales, por ejemplo, blefaritis, mal posicionamientos palpebrales, antecedentes de cirugía refractiva, síndrome de Sjögren, entre otros, que van a producir una inestabilidad de la película lagrimal que va a llevar a esta hiperosmolaridad con daño celular, activación de mecanismos inflamatorios, pérdida de células caliciformes y todo este círculo vicioso se perpetúa. Respecto al tratamiento, el DIUS-2 es claro y recomienda ir paso a paso y da una serie de recomendaciones en cada uno de estos pasos, de los cuales les hablaré algunos puntos que destaqué acá. Respecto a los lubricantes sin conservantes, sabemos que el uso frecuente de preservantes produce apoptosis de células epiteliales y córneo-conjuntivales, daño en los nervios corneales, retraso en la curación de heridas de la córnea, inestabilidad de la película lagrimal y pérdida de células caliciformes. Entonces, toda la industria farmacéutica, el desafío era crear lágrimas sin preservantes. Inicialmente, crearon estos viales unidosis que parecían una buena idea, pero se dieron cuenta que en la práctica era muy difícil, especialmente para pacientes adultos mayores. Luego pasaron al frasco multidosis sin preservantes, pero se dieron cuenta que era muy duro, muy difícil de manipular por los pacientes. Y algunos se quejaban, este frasco viene vacío. Alcon tomó estas críticas y desarrolló una válvula unidireccional antirretorno en un frasco transparente y blando que da una mejor adherencia al tratamiento. Estos son los productos sin preservante, el conocido Systane Ultra sin preservante, y ahora está el Ultra Plus, que el Plus es la incorporación del hialuronato en su fórmula. La plataforma Systane se basa en el uso del HPWAR y el borato, que en la botella se mantiene con uniones laxas, pero que al pasar del envase a la superficie ocular por el cambio de pH, se forma una malla viscoelástica resistente a las fuerzas de fricción del parpadeo. El HPWAR viene de esta planta que es sometida a un proceso de esterilización
y es capaz de formar una matriz de larga duración que se adhiere a la superficie ocular dañada, otorgando humectación y regeneración de las células epiteliales. Esta malla viscoelástica se le van a agregar distintos componentes. Por ejemplo, en el Cysteine Ultra SP se agregan demulcentes como el propilenglicol o el polietilenglicol que imitan el glicocálix y son los responsables de este alivio inmediato del dolor. Está especialmente indicado para pacientes circunstanciales. El típico paciente que trabaja frente al computador de lunes a viernes y que dice, mis ojos están secos. Y respecto a este nuevo producto, que es la incorporación del hialuronato, nace el Cysteine Ultra Plus, sin preservantes, que otorga una mejor revitalización corneal en comparación al hialuronato solo y está especialmente indicado en pacientes pre- y postquirúrgicos de cataratas. Siguiendo en el paso 2, otra recomendación del DIUS 2 son las terapias térmicas. Recordemos que las glándulas de meibomio son glándulas sebáceas modificadas que se encuentran en el interior de los párpados y son las encargadas de producir los lípidos que constituyen la capa más externa de la película lagrimal. La excreción de los lípidos desde los acinos hasta los conductos excretor se logra gracias a la acción del orbicular y a la temperatura. Entonces, cuando hay una disfunción de glándulas de meibomio, el tratamiento requiere aumentar la fuerza de bombeo del orbicular y aumentar la temperatura sin quemar la piel de los párpados. Entonces, Alcon desarrolló este dispositivo que es el iLux, que está indicado para la aplicación de terapia localizada de calor y presión en pacientes adultos con disfunción de glándulas de meibomio. Consta de una pieza de mano portátil y una punta inteligente desechable. El procedimiento es bastante sencillo, hay que tomarse el tiempo de explicar al paciente que vamos a aplicar calor, que este es un calor que está controlado, que en ningún momento superará los 44 grados y que posterior a eso vamos a aplicar presión. Y que en todo momento, gracias a un visor que después les voy a mostrar, estaremos viendo el párpado. Esto hay que estar el paciente en una posición cómoda, idealmente reclinado, hay que retirar el maquillaje y aplicar anestesia tópica. Entonces hay que pedir al paciente que mire hacia arriba, se inserta esta almohadilla en el fondo del saco inferior y hay que pedirle al paciente que cierre los párpados y se desliza el interruptor para activar los LED. Y va a sentir lentamente el paciente cómo va aumentando la temperatura y comienza a derretir el meibum. Tiene la gracia este dispositivo que tiene aquí un visor que permite una visualización directa de las glándulas de meibomio y se va cómo va saliendo el meibum durante el procedimiento. Se repite el mismo procedimiento en el párpado superior. También tiene la gracia que todo el texto que está en esta pantalla se adapta a la nueva posición y después hay que repetirlo en el otro ojo. Los resultados están descritos que se observan a partir de la segunda semana, aunque en la práctica hemos visto que ya a partir del cuarto día los pacientes refieren algún grado de mejoría. Hay mejoría en los síntomas, en el break-up time y en la calidad del meibum. Se recomienda una aplicación entre 4 a 6 meses. Este dispositivo ya está disponible en Clínica Pasteur para los pacientes que lo requieran. Respecto al paso a paso, el DIUS 2 en el paso 3 recomienda el uso de suero autólogo. El suero autólogo está indicado para pacientes con ojos secos que ya no han respondido al uso de lágrimas artificiales sin preservante. Está especialmente indicado en pacientes con síndrome de Sjögren,
post-LASIK, causticaciones, úlceras neurotróficas, ojo seco por glaucoma, Steven Johnson, pemfigoide, cavidades anoftálmicas, injertos dermograso u ojo seco de causa desconocida. El procedimiento consiste en una toma de una muestra de sangre venosa, la que es sometida a un proceso de centrifugación para obtener el concentrado plaquetario rico en factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento tienen la capacidad de proliferar, diferenciar y lograr migración celular, cumpliendo un rol fundamental en la reparación de heridas. El suero autólogo tiene características similares a la lágrima humana natural. Tiene un pH similar, una osmolaridad similar y además tiene esta característica única, que son la presencia de los factores de crecimiento que son muy importantes para la reparación de heridas. A nivel celular, el suero autólogo se ha demostrado que tiene una mejoría en la expresión de la mucina 5AC conjuntival, aumento de las células caliciformes, mejoría en la metaplasia escamosa, estimula la proliferación y migración de células epiteliales y estimula la formación de matriz extracelular. A nivel clínico, hay una mejoría importante de los síntomas del paciente, hay mejoría en los patrones de tinción de fluoresceína, mejora el break-up time y acelera la reparación de heridas. En un paciente para el tratamiento de la superficie ocular se recomienda aplicar 4 veces al día, aunque en casos más extremos puede ser más frecuente su uso. Uno de los casos más extremos, por ejemplo, es en el uso en cavidades anoftálmicas, donde, por ejemplo, en este trabajo se ve que hay una pérdida de la continuidad conjuntival con riesgo de extrusión de implante y el uso de suero autólogo, después de 2 semanas de uso, logra reparar la herida y se mantiene en el tiempo, hasta 4 meses después en este trabajo. Estas son otras publicaciones donde lo mismo, hay una pérdida de continuidad conjuntival con dehiscencia de suturas, riesgo de extrusión y después del uso de suero autólogo a una frecuencia de 10 veces en el día, más o menos cada 1 o 2 horas, logra reparar estas heridas y las mantiene estables en el tiempo. El suero autólogo es un concentrado plaquetario en formato líquido, pero también los concentrados plaquetarios pueden estar como una malla, como un parche de fibrina. Este es un trabajo que realizamos en el Hospital Salvador, donde en pacientes que se habían sometido a una cirugía por injerto dermograso y había un retardo en la conjuntivalización, se les aplicó este parche. Este parche tiene la gracia que es suturable, con el objetivo de acelerar el cierre. Fueron 3 casos y con este parche se logró un cierre adecuado de estas cavidades anoftálmicas. Cuando estaba cerrado, después se mantuvo con suero autólogo, lo que hizo que este cierre se mantuviera en el tiempo. Respecto al paso 4, voy a hablar algunas cosas de cirugía. Esta es la experiencia que hemos desarrollado junto con el doctor Vigorena en el uso de injertos de mucosa oral en pacientes con enfermedad severa de la superficie ocular, donde obviamente hay que mejorar la superficie y mejorar el posicionamiento palpebral. La mayoría de los casos fueron pacientes con Steven Johnson, un caso de pemfigoide, y la conclusión a la que llegamos es que esta técnica es muy buena, ya que nos demostró que hay mejoría en los síntomas de los pacientes, en todos los pacientes, hay mejoría en la agudeza visual. Son pacientes casos severos, obviamente no estamos hablando en el 20-20, pueden mantener rango del 20-100 o 20-200, pero notan que en ese rango hay una mejoría en la calidad visual y una mejor transparencia de los medios notada por nosotros y también por los médicos derivadores, que nos comentaron que les llamaba mucho la atención. Este es un trabajo similar al que hicimos con el doctor Vigorena, con más casos, estos son 11 casos, y las conclusiones fueron las mismas.
mejoría en los síntomas, mejoría en la transparencia de los medios y mejoría en la agudeza visual. Bueno, en resumen, la patología de superficie ocular puede tener un amplio espectro de manifestaciones. Sin embargo, hay algo en común. Hay un deterioro en la calidad de vida de estos pacientes, que puede ir desde un disconfort leve hasta incluso una depresión. Y está en nosotros dar una herramienta de alivio a estos pacientes y mejorar su calidad de vida. Eso, muchas gracias.